La niñez de nuestra siguiente invitada fue muy difícil, ahora vamos a saber por qué. Tuvo que enfrentar muchísimos abusos físicos, mentales, emocionales, verbales. Sin embargo, desde pequeña demostró tener tenacidad y un verdadero enfoque hacia lo que ella quería lograr en la vida y sentirse exitosa. Qué rico que hoy puede decir que así se siente, y vamos a conocer la historia de esta mujer que me está diciendo así con la cabeza. Se siente exitosa. Y vamos a escuchar por qué. Nuestra querida Alba Sandoval, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti, y me encanta entrevistar personas que, yo digo que todos tenemos una historia, sin embargo hay algunas historias que son duras, y la diferencia está entre vivir la dureza de la vida que te tocó, reconocerlo, superarlo y evolucionar, o que he conocido también casos con una niñez muy dura y se quedaron ahí, no pudieron salir. Para mí, lo que yo he vivido me ha hecho la mujer que yo soy ahora. Para mí ha sido un aprendizaje. Si yo no hubiera pasado, yo le doy gracias a la vida por todo lo que he pasado. No sería la persona que soy ahora. Claro, porque no hubieras buscado las herramientas ni la forma de aprender a superarlo para estar donde estás hoy. Háblame de tu niñez, Alba. Uy, mi niñez, ¿sabes que es la primera vez que estoy hablando con alguien y tú eres la única persona a la que le estoy abriendo mi corazón en este momento? Qué privilegio. Nunca he hablado de esto con nadie. ¿Por qué? Porque es algo que yo he dejado en el pasado, porque el pasado es pasado. Yo siempre digo pasado pisado, vamos para adelante. Pero mi infancia fue muy difícil porque mi mamá nunca supo ser madre. Ella supo ser mujer, no madre. Entonces, ella tenía ese defecto que afectó a todos mis hermanos. Mis hermanos y yo no tenemos una comunicación, pero no es ni siquiera culpa nuestra, sino de mi madre. Pero bueno, a la vida hay que saber, tú sabes, separar y uno seguir hacia adelante. Para mí, mi familia son mis hijos y somos los que contamos, el resto no cuenta. ¿En qué momentos te diste cuenta que tu mamá no tenía instinto maternal? Desde siempre. Desde siempre, cuando yo estaba muy pequeña, que son las memorias que yo tengo, que estábamos en El Salvador, en la guerra del Salvador. Mi memoria que yo tengo es de mi hermana mayor. Tengo una hermana que es la única con la que tengo una muy buena relación, que son las dos que nos llevó mi mamá con ella. Y ella corría conmigo, agarrada de mi mano, y bajábamos unos escalones y llegábamos hacia un molino donde molían maíz, y el señor nos escondía detrás de la puerta. Y ahí nos quedábamos quietitas. Yo nunca vi a mi mamá por ningún lado con nosotros. Sin embargo, ella siempre estaba ocupada de su vida y siempre fue mi hermana. ¿De su vida de mujer? Sí. Entonces, de ahí... ¿Tu papá? Mi papá lo conocí a 11 años, pero bueno, él, cuando yo le pedí ayuda, que yo quería salir huyendo de mi casa... O sea, ¿tu papá no vivía con ustedes? No, mi mamá se fue, dejó a mi papá cuando yo era una bebé, y me llevó a mí con ella y mi otra hermana, y abandonó a sus otros hijos. 5 hijos más los dejó abandonados. Eso te iba a preguntar, ¿cuántos hijos tuvo tu madre? Tiene muchos, pero entre los que son de mamá y papá somos 7. ¿Y tiene más de 7? Sí. O sea, ¿ha tenido cuánto en total? Tuvo... ay, Dios, es que yo tengo un problema con mi mente que tengo que ocultarlo con los dedos. No pasa nada, yo también. Sí, no pasa nada. Porque mi cerebro como que no los relaciona. Tú sabes, a veces tienes que bloquear ciertas cosas. Pero mi mamá tuvo 3 hijos más. O sea, tu mamá tiene 10 hijos, tuvo 7 con el mismo hombre que es tu padre. ¿Tu padre los abandonó? ¿Lo conociste cuando...? No, mi mamá abandonó a mi papá. Que es diferente. Para irse con otro hombre. Y abandonó a todos mis otros hermanos, y yo los conocí a los 11 años. Lógicamente no puede haber un cariño, porque tú sabes, los hermanos cuando no se crían juntos... ¿Con quién tú te criaste, Alba? Con mi mamá, inicialmente. Después mi mamá, cuando yo tenía como 8 años, ella vuelve a hacer lo mismo, deja al señor que yo pensaba que era mi papá, que esas son las únicas memorias lindas que yo tengo de mi vida, porque yo tengo un amor por las plantas. Yo soy loca con las plantas, porque él plantaba conmigo, hacíamos el jardín. Entonces yo soy loca, yo en mi tiempo libre yo lo paso plantando, haciendo cosas de ese tipo. Cuando decimos que sufriste abusos verbales, emocionales, físicos, ¿quién te abusaba? Ese fue la etapa donde te digo del que yo pensaba que era mi papá. Mi mamá lo deja, y cuando ella lo deja yo me entero que no es mi papá, y ahí viene
verdadero sufrimiento para mí. Porque tú sabes, la guerra, yo miraba cómo ponían los muertos unos en línea, las mujeres, y los aventaban, pero mi hermana siempre cuidó de que mi mente no se me dañara. Ella era de las que me abrazaba. Yo tengo una memoria donde ella me agarraba y me abrazaba para que yo no escuchara y me tapaba los oídos, o sea, tipo de cosas así. Y eso ¿Pero para fue que te aparas qué? para no escuchar los balazos, bombazos. ¿Tú vivías en medio de guerras? En la guerra en El Salvador. De ahí vamos en la segunda etapa, donde te digo que el señor que yo pensaba que era mi papá. La tercera etapa es donde mi mamá lo deja y se va con este otro tipo, que ahí es donde es el infierno total para mí. Total, porque empieza a tocarme y mi mamá, yo le decía y ella me decía, es mentira. ¿Qué edad tú tenías? Estaba alrededor de los 9 años. Pero mi mamá siempre me decía que él estaba jugando conmigo. Incluso enfrente de ella, a veces me tocaba y ella decía, o sea, me apretaba y me decía, está jugando. En las noches él se levantaba y yo le gritaba a ella y me decía, no, es que él se levantó para ir al baño. Era mentira, o sea, y nunca me creyó. Nunca me creyó, siempre fue primero él, incluso hasta en los tiempos. ¿Dónde está tu madre ahora, Alba? En Honduras. ¿Qué edad tiene? A 85, 86 años. ¿Cuánto tiempo hace que no la ves? Como 18 años, más o menos. ¿Porque tú no quieres o porque no tienen comunicación? Tenemos comunicación por teléfono, siempre me he ocupado de ella. Mi hija es un problema que hemos tenido porque no está de acuerdo, pero yo siempre he dicho que uno tiene que crear su propio dharma y no lo hago por ella, lo hago por mí. Cuando tú dices que te has ocupado de ella, ¿de qué te has ocupado? De siempre cuidar de que esté bien. O sea, Que no le falte nada, sí. porque ella vive allá y tú aquí en Estados Unidos. ¿La has perdonado? Sí. Sí. Cuando yo cumplo 22 años, yo tengo un accidente automovilístico que me deja en coma por 10 días. ¿Dónde? En Honduras. Entonces es cuando yo decido perdonar a mi mamá. Entiendo que si Dios me deja viva es porque Él tiene un propósito para mí. Y yo tenía que quitarme ese... Yo no podía antes hablar como estoy hablando contigo así ahorita de esto. No, yo me imagino que el trabajo tuyo ha sido muy profundo. Y hacerlo públicamente así como lo estoy haciendo ahora, imagínate a qué nivel tengo que estar para poderlo hacer. Pero por eso estamos aquí hoy contigo. Sí. O sea, para hablar todo lo que se puede hacer en trabajo personal, de crecimiento, de expansión espiritual, para lograr perdonar y para seguir evolucionando y crear lo que has creado tú, tu carrera profesional y su familia, y de eso vamos a hablar más adelante, Alba. Gracias por elegirnos para contar tu historia, te lo agradezco de corazón, y la realidad es que en el transcurso de la vida yo he aprendido que hay mujeres que aunque paran, no tienen instinto maternal.